Estamos en la segunda hora de transmisión, amigos queridos, desde Quito, la señal Televicentro, para tenerles bien informados. Y bueno, así les damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal para conocer todas las noticias del ámbito nacional y también internacional en este día miércoles, mitad de semana. Vamos a comentar un poquito rápidamente qué es lo que sucede con el tráfico en la ciudad de Quito a esta hora. Así que en pantalla ahí podemos ver que la ciudad se está moviendo más fuerte. Si vamos rápidamente hacia el túnel Guayasamín, tempranamente habíamos dicho que va a haber tráfico. Ya estamos viendo que el túnel de Zambisa en la parte norte tiene mucha carga vehicular. Ahí vemos también el sector de Las Higueras, donde hay trancones. Por favor, tomen las precauciones del caso. Si vamos bajando un poco más por la avenida Occidental, ahí estamos viendo la Occidental, ahí tiene tráfico y hay trancones en la parte de los que están yendo de norte a sur. Vista panorámica de la ciudad de Quito, miren ustedes cómo hay zonas totalmente rojas. Este es el Trébol, donde en la bajada de la vía que conduce al Valle de los Chillos ya presenta carga fuerte, y la José María Velasco Ibarra también tiene carga muy pero muy fuerte. Llegando a la Ladrón de Guevara, sector de la Vicentina, Patria, 12 de octubre, también hay trancones fuertes. Miren ustedes, sector de Miraflores, la Occidental también presenta muchísimo movimiento vehicular. Ahí vamos viendo la Simón Bolívar, aquí hay carga fuerte en la Simón Bolívar, esto es antes de llegar al túnel Guayasamín. Ahí vamos viendo cómo se va distribuyendo la Simón Bolívar. Este ya es el túnel Guayasamín, sector del Batán, donde la 6 de diciembre, Eloy Alfaro y Chiris también presentan carga fuerte. Si vamos hacia el centro norte, sector de Arcotel, justamente hay tráfico a esta hora. Esto es en el sector donde lo estamos ubicando, 6 de diciembre y Wimper. Ahí la carga está fuerte, lo que quiere decir que Quito se ha movido a esta hora en casi todos sus momentos, en casi todas sus latitudes. Hay que salir con las precauciones del caso. Hay que salir con tiempo, por favor, y tomar vías alternas para poder llegar bien a sus diferentes destinos. Y bueno, vamos a empezar. Les contamos que en el testimonio anticipado, Pamela Martínez manifestó que habría recibido una llamada del expresidente Rafael Correa para preguntarle si destruyó los registros de los aportes de empresas que habrían recibido contratos con el Estado. Esto al referirse a la investigación por el caso Sobornos, más conocidos como Arroz Verde. Martínez pidió perdón y dijo sentirse utilizada. Pamela Martínez, ex jueza constitucional, en su testimonio anticipado, relató que por pedido del expresidente Rafael Correa, efectuó un registro digital de valores por concepto de campaña, puesto que se avecinaban las elecciones seccionales del 2014. Registro que lo hizo con ayuda de su ex colaboradora Laura Terán. También Correa le habría dispuesto que Jorge Glass le entregaría esa información. Este, a su vez, le indicó que Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, le proporcionaría los datos de logística, tarimas, sonido y banderas, y que Vinicio Alvarado lo relacionado a comunicación como spot publicitarios. Martínez contó que en una ocasión se entregó $200,000 de Odebrecht a Alexis Mera, que serían destinados a temas ecológicos. $300,000 también de Odebrecht a Viviana Bonilla, cuando estaba de candidata a la alcaldía de Guayaquil, y $300,000 de Odebrecht y Equitesa a María de los Ángeles Duarte, cuando se desempeñó como directora provincial de Alianza País. Dineros que en ocasiones eran entregados a través de emisarios o funcionarios, lo que fue cuestionado por Calixto Vallejo, defensor de Viviana Bonilla. Para que algo, un documento, un testimonio haga prueba, tiene que ser sometido al principio de contradicción. Si no hay contradicción en la prueba, ese testimonio siempre va a valer como descargo para la señora Pamela Martínez, pero jamás va a poder ser utilizado como una prueba de cargo para nosotros. En otra parte, Martínez refirió que en el 2013 le visitó José Alvear, quien aparentemente representaba a la empresa CWE, indicándole que no tenía el dinero, porque aún no estaban de acuerdo con el porcentaje, a lo que habría respondido no conocer nada. Esto puso en conocimiento de Correa una reunión que mantuvo en su oficina, quien supuestamente le solicitó que le cuente al oído. Ella le dijo que serían coimas. Al interrogarle si le comentó a Jorge Glass, Correa le mencionó que era una confusión. Esto de acuerdo al relato en la Corte Nacional de Justicia. Más adelante dice que luego de las elecciones, Correa les llamó a preguntarle si destruyó la información digital que tenía, como lo había solicitado Jorge Glass a través de su asesora Olga Muentes. La preocupación de Correa sería porque él sí ganó en la consulta popular y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio estaba destituyendo a autoridades.
Por otro lado, Martínez justificó la existencia del cuaderno al contar que luego de haber destruido la información digital, en el 2018 empezó a escribir lo que recordaba en el cuaderno que fue incautado en el operativo en su casa. Fausto Jarrín, abogado de Correa, reaccionó. La señora dijo que le habría preguntado si se destruyó o no la información, no dijo que le ha dicho que destruya. La señora Martínez, así como tiene impulsos a finales del 2018 de escribir lo que supone que había pasado en el 2012, hay otras cosas que claramente ni se acuerda ni sabe y se están marcando aquí como temas del proceso. Desde Correa no se descarta seguir acciones legales contra Martínez. El resto de procesados, y ha dicho junto a su defensa técnica lo que ella considera. Lo que nosotros vayamos a considerar al respecto, tomando en cuenta desde de entrada que no se nos ha permitido la contradicción, no solo que nos hace pensar que es un testimonio muy concentrado en ciertas cosas que aparentemente le interesaban a la Fiscalía, sino que además es inconstitucional porque no se ha permitido la contradicción de absolutamente ninguno de los procesados. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que la próxima semana el Pleno de la Asamblea conocería el informe sobre el caso Arroz Verde aprobado por la Comisión de Fiscalización. Las conclusiones se alinean a las indagaciones de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Alianza País entre los años 2012 y 2016. La contamos. El documento que concluye que en el régimen correísta se institucionalizó un sistema de corrupción público-privado que permitió a Alianza País recibir aportes ilegales de contratistas del Estado a cambio de contratos, fue aprobado con 9 votos a favor en la Comisión de Justicia. Estas conclusiones fueron contundentes. En el anterior gobierno se manejó una banda organizada para delinquir. Se dice y se ve claramente de que hay un sistema que fue creado para sobornos, no se puede decir para campañas. La investigación abarca las denuncias de supuesta captación irregular de dinero para las campañas de Alianza País entre 2012 y 2016, en donde se señala que hubo una aparente doble contabilidad. En la comparecencia de la presidenta del CNE se evidenciaba que habían personas que habían entregado recursos a la organización política y sin embargo estas personas tenían declaraciones del impuesto a la renta en cero. Para el bloque de los hoy autodenominados Revolución Ciudadana, la indagación fue sesgada. Aquí la persecución política ha sido implacable en contra de la Revolución Ciudadana. El documento será remitido a entidades de control como Fiscalía y Contraloría para que se efectúen las acciones pertinentes. Le estamos poniendo de que se revise no solamente hasta el 2016, sino que se vaya hasta el 2019, que es la actuación. Pero antes, este informe será conocido por el Pleno para ser debatido la próxima semana, informó Carolina Basante. Y el Gobierno Nacional, en un evento realizado en Quito, cuestionó a jueces y fiscales por fallar contra la policía. El presidente Moreno indicó que hay administradores de justicia que actúan de manera deshonesta y que los gendarmes no cuentan con el apoyo requerido. Jueces y fiscales ineficientes, por decirlo menos. Lo dijo el presidente este martes, donde cuestionó a jueces y fiscales por fallar en contra de la policía en cumplimiento de su trabajo. El trabajo tenaz de la policía no tiene el respaldo que se requiere por parte de ciertos jueces y fiscales que actúan de manera deshonesta. En un evento organizado por parte del Ministerio de Gobierno, la ministra María Paula Romo expuso casos emblemáticos, como el de la ambulancia que pretendía ingresar a la penitenciaría del Litoral, en la que se vieron involucradas 31 personas. La fiscal se abstuvo de acusar a las 31 personas. Nadie fue responsable del ingreso de la ambulancia fantasma a la penitenciaría. Pero hay más. Por ejemplo, casos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, que no terminan judicialmente de concretarse. El juez los encontró inocentes y ordenó que se les devuelva de inmediato el $1.000.000 que la policía había logrado incautar. Y un sinnúmero de detenciones. Una persona que completaba la detención número 57 en Cuenca, presidente, un detenido por la vez número 60. Lo que cuestionaron a la Administración de Justicia al tiempo que enviaron una queja al Consejo de la Judicatura. Y es que el discurso se centró en eso, en policías que detienen a presuntos delincuentes y que horas más tarde la justicia los deja en libertad. Y mientras esto pasa por un lado, también vemos jueces que son extremadamente acuciosos cuando se trata de procesar a policías que hacen su trabajo. El caso de David Velastegui, policía sentenciado a 3 años de prisión por el caso Mascarilla. Estaba cumpliendo únicamente con aquella tarea que le corresponde, que es la de cuidar los bienes del Estado y cuidar su vida, porque lastimosamente una turba
iba atrás de él y con toda seguridad con la intención de lincharlo y de matarlo. Mientras tanto, las autoridades de Estado aseguraron que no escatimarán recursos para apoyar a los gendarmes, informó Marilyn Jaramillo. Queremos invitarles en breves minutos para la entrevista con Miguel Rivadeneira acá en nuestro noticiero del Comercio TV. La invitada es la ministra de Economía e Inclusión Social, Berenice Cordero. Van a hablar de un tema importante, las pensiones alimenticias de las madres que han sido, lamentablemente, han tenido problemas con este tema del femicidio y también lo que socialmente incurre a través de eso. Miguel Rivadeneira, en minutos, acá. Les invitamos. Y el sector minero se movilizó en la ciudad de Quito para pedir a la Corte Constitucional archive los pedidos de consulta sobre esta actividad en la provincia de La Suay. Ellos solicitan a los magistrados una audiencia para exponer sus argumentos sobre la minería responsable. Se concentraron en el Parque del Arbolito, de donde salió la movilización, con arengas y pancartas, con el mensaje que querían transmitir: la minería responsable sí existe. Estuvieron presentes representantes del sector minero, estudiantes y también ciudadanos que dicen se han visto beneficiados de esta actividad. Cecilia es una de ellas. Viajó toda la noche desde Cuenca hasta Quito, junto con otros miembros de su comunidad, para hacerles saber a los jueces constitucionales las oportunidades que la minería les ha dado. En donde que también hemos apoyado a las empresas, en donde que es la infraestructura, el mejoramiento de las comunidades que están en zona de influencia directa. En la Corte Constitucional reposan 2 pedidos de consulta sobre minería, una interpuesta por el prefecto de La Suay, Yacu Pérez, quien pide prohibir la minería en fuentes de agua, y otra que es del alcalde del Cantón Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, quien está a favor de esta actividad en su territorio. Rechazando esta consulta ilegítima, que son 2, porque la competencia es exclusiva del Estado central. La resolución de la Corte está pendiente, pero desde el Gobierno Nacional se afirmó que el dictamen será respetado. Consultas previas las vamos a hacer todas y las que no se han hecho las vamos a volver a empezar, sin duda alguna. Pero lo que ya está planteado a la Corte tiene que la Corte resolver. Nosotros obviamente nos someteremos a lo que la Corte señala, pero esperamos también que el señor Carlos Pérez Huertambel asimismo lo haga. Informó Carolina Basante. En la continuación, amigos, de la sesión 611 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se debate el proyecto de ley orgánica reformatoria del COIP, el tema de la despenalización del aborto, nuevamente fue uno de los puntos álgidos. Al final del día, la sesión fue suspendida y se esperaría que cuando se desarrolle la votación existan los acuerdos necesarios para su aprobación. Le contamos. Un informe que hoy estamos debatiendo. El aborto fue nuevamente el tema álgido dentro del segundo debate de las reformas del COIP. Parámetros como que una mujer no pueda realizarse un aborto en caso de violación si el embarazo sobrepasa las 14 semanas de gestación puso dudas en algunos legisladores. ¿Cuál es el parámetro para decir que sean 14 semanas, para que sean 15 semanas, para que sean 3 meses o para que sean 9 meses? Entonces, creo que debemos decirle a la mujer en realidad. Sobre esta interrogante, Marcela Guiñaga, quien fue la presidenta de la Comisión de Justicia, aclaró cuál fue el criterio que se acogió para definir el tiempo límite de gestación para que una mujer que ha sufrido una violación pueda practicarse un aborto. Primero, este número de semanas no nacieron por azar ni por la voluntad de algún legislador. Nació específicamente de la propuesta del Ministerio de Salud, tomando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hasta 14 semanas no se pone en riesgo la vida de la madre. Siguiendo con el debate, la legisladora Soledad Buendía manifestó que se debe legislar a favor de los niños, niñas y adolescentes y establecer herramientas para combatir el abuso sexual. Este pleno tiene la obligación de escuchar a las víctimas, tiene la obligación de protegerlas. Aquí no estamos debatiendo la muerte de nadie, estamos debatiendo la vida de esas niñas, su derecho a decidir, su derecho a elegir. 11 mujeres violadas en el Ecuador cada día. 1 de 4 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. De su parte, la legisladora social cristiana Marta Zambrano indicó que está de acuerdo en proteger la vida, pero que se muestra en contra de condenar a una mujer por abortar. Aquellas personas que se oponen a la reforma del aborto por violación no deben olvidar que existe un hecho real, trágico, doloroso, y que es aún sin la reforma que se plantea, seguirían existiendo abortos clandestinos y en condiciones de riesgo.
Después de algo más de 15 intervenciones, la sesión del segundo debate de las reformas al COIP fue suspendida. Se conoce que cuando llegue la votación el tema del aborto sería el único que se debatiría por separado, mientras que el resto de temas como los relacionados con la lucha contra la corrupción, desapariciones no consentidas o tráfico de sustancias sujetas a fiscalización se haría por capítulos. Informó Javier Rosero. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que los internos rotativos protestan en la Asamblea Nacional para exigir no se disminuya el estipendio. Seguimos con más aquí en El Comercio TV. Los internos rotativos protagonizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional para exigir que se derogue el acuerdo interministerial suscrito entre las carteras de Salud y Trabajo, en el cual se estableció la reducción del estipendio que reciben durante el internado. Por un momento dejaron las aulas de las universidades y sus actividades en los diferentes hospitales para llegar hasta la Asamblea Nacional. Allí, con carteles, pancartas y consignas, pedían que se mantenga los $591.60 que reciben como estipendio durante el internado rotativo. Es que nosotros exigimos que se nos reconozca este derecho que está garantizado para nosotros, es un derecho adquirido de la comunidad de los internos rotativos del Ecuador, que se les reconozca un estipendio, y ahora se nos está reduciendo. Una comitiva ingresó hasta el legislativo para reunirse con miembros de la Comisión de los Trabajadores y asesores de la Corte Constitucional. Sin embargo, dicen, la cita no resultó muy positiva. Se nos comunica que por nuestra situación, al no ser dependientes laborales de las casas de salud, nosotros nos regimos a las disposiciones que mantenga el Ministerio de Salud Pública. Se nos ha comunicado prácticamente que no hay dinero para pagar nuestro estipendio. En abril pasado, un acuerdo interministerial entre las carteras de Salud y Trabajo estableció la disminución de este estipendio. La medida generó protesta y fue suspendida temporalmente para quienes arrancaron sus prácticas en mayo. Por ello, insisten en que el trabajo que realizan durante el internado debe ser correctamente remunerado, pues lo hacen de 80 a 100 horas a la semana. Y no es que sean trabajos sencillos, nosotros tomamos muestras, atendemos a los pacientes, examinamos a los pacientes, agilizamos los trámites, realizamos los pedidos, hacemos los descargos de la medicación. Nosotros realmente hacemos que los pisos y los servicios asistenciales funcionen desde lo más bajo, y no se nos está reconociendo eso. Indican que las protestas irán en ascenso, sin embargo resaltan que están abiertos al diálogo. En Quito informó Adriana Rojas. 7 de la mañana, 22 minutos. Presuntas irregularidades en los procesos de contratación y adjudicación de insumos médicos se detectaron, amigos, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, tras la investigación realizada por la Comisión Anticorrupción, quien solicitará a la Fiscalía, Contraloría y Ministerio de Salud investiguen este caso. Le contamos. Falta de atención a pacientes, escasez en medicamentos, fueron algunas de las denuncias que llevaron a la Secretaría Anticorrupción a investigar lo que ocurría en el área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito. Culminado el plazo de 7 días que se estableció para ello, las autoridades entregaron los primeros resultados que dan cuenta de presuntas irregularidades en la calificación y adjudicación de contratos para insumos médicos. Pudimos evidenciar que no se cumplían con todos los protocolos para justificación de los insumos que debían usarse en ese paciente. Y las derivaciones se dieron por retrasos en la compra de estos insumos. Según detalló la subsecretaria Anticorrupción Dora Ordóñez, las presuntas irregularidades se detectaron en 2 convenios suscritos con una empresa proveedora en noviembre del 2017 y abril del 2018, y por los cuales el gobierno pagó $744.000, mismos que habrían sido autorizados sin los documentos que exige la Procuraduría y el portal de compras públicas. Estos convenios de pago no contenían los requisitos para poder cancelarlos. Adicionalmente, se ha pedido pagos de insumos que no fueron utilizados en pacientes que se operaron en esta institución pública. Adicionalmente, indicó que también se detectó una deuda pendiente con esta misma empresa por $800.000 y que ya solicitó el convenio de pago. Tampoco existe la justificación legal de que estos valores efectivamente requieran ser cancelados. Todos los informes de esta investigación, dijo, serán remitidos a la Fiscalía, Contraloría General del Estado y Ministerio de Salud para las acciones de control administrativo y penal. En un posible delito de peculado y asociación ilícita,
constan 8 personas que estarían implicadas entre exfuncionarios de la unidad y actuales funcionarios también. En este marco se informó que la atención en esta casa de salud actualmente es normal. A la par, los procesos de contratación de insumos que se requieren están en marcha. En Quito informó Adriana Rojas. Y este martes se hizo el lanzamiento oficial de la aplicación móvil IES App, que está disponible a través de Play Store o de Google Play para teléfonos inteligentes. Lo confirmó el titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda. Inicialmente servirá para brindar varios servicios en línea. La generación de la solicitud de comprobante de pago con tarjeta de crédito, la afiliación voluntaria de personas residentes en el Ecuador. Aquí usted puede descargarse una serie de información y saber qué es lo que debe hacer. La afiliación voluntaria de la modalidad de trabajo no remunerado de hogar, cuál es el procedimiento, la jubilación por vejez, los servicios para extranjeros. Este día miércoles se llevará a cabo otra audiencia como parte de la acción de protección que presentó Ortel y su canal Televicentro. Esto por la frecuencia de su repetidora en la ciudad de Guayaquil. Hablamos de la frecuencia del canal 11. A la diligencia se incorporará César Ricaurte, director de Fundamedios, quien es auspiciado legalmente por Hernán Pérez Luz. ¿Quiere conocer más detalles? La siguiente nota es para usted. Este miércoles 4 de septiembre se realizará una audiencia en la que se procederá con la acción de protección presentada por Ortel y su canal Televicentro, frente a una resolución de Arcotel por la repetidora de dicho canal en Guayaquil. En esa diligencia comparecerá César Ricaurte en su calidad de director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, a través del recurso jurídico Amicus Curiae. El director de Fundamedios recibirá auspicio legal del abogado Hernán Pérez Luz, quien según se detalla en la página web del estudio Coronel y Pérez, donde es socio cofundador, él es asesor de la compañía Ecuavisa Televisión en temas relacionados con su negocio de transmisión, televisora que por motivos comerciales intentó en repetidas ocasiones ejercer presión al Ejecutivo para que se retire del aire la señal de TVC. Y para evitar la competencia, al referirse al tema de las frecuencias, han manifestado lo siguiente. Pero en el Ecuador hay ya en este momento 6 y así debe quedar, sin más cadenas. La defensa de Televicentro expondrá una vez más los argumentos correspondientes, los cuales muestran que no existe ningún tipo de irregularidad en el uso de la frecuencia temporal para su repetidora en la ciudad de Guayaquil, informó Adriana Peralta. Y en otra información, varios jubilados protagonizaron una huelga de hambre en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil. Anuncian que permanecerán con la protesta hasta que reciban completas sus pensiones. Dicen que no piden más dinero, sino solo lo que les corresponde. Es decir, que se les reliquide la jubilación patronal, porque afirman les bajaron el valor de su mensualidad considerablemente. Antes ganábamos $700 y nos bajaron a $340. Muchos de nosotros estamos inmersos en enfermedades catastróficas. Venimos adoleciendo esto de hace 10 años, que nos quitaron un valor de nuestra pensión vitalicia mensual, sin argumento alguno. No estamos pidiendo que nos aumenten un centavo, estamos pidiendo que se nos devuelva lo nuestro. Los jubilados afirman que permanecerán en huelga de hambre en la explanada de la iglesia San Francisco, en el centro de Guayaquil, hasta que sus requerimientos sean contestados. A la huelga de hambre se sumó una mujer. Ella era asistente de gerencia de alumbrado público de la CENEL. Su salud se vio afectada desde el primer día de la protesta. Yo anoche pasé toda la noche aquí. Estoy haciendo un esfuerzo porque no puedo hablar bien. Estoy con la garganta que me duele. ¿Mucho frío en la madrugada? Demasiado frío, hace un frío terrible. ¿No le importa? ¿Quiere seguir? No me importa, hasta la lucha que se continuemos. En la manifestación hay mascotas de los jubilados que los acompañan durante su pedido. Hasta ahora han llegado ex empleados de diferentes provincias del país y aseguran que se unirán más de 200 personas que participarán directa o indirectamente en esta huelga. ¿Cómo se están preparando ustedes para no deshidratarse? Bueno, aquí solo, como usted verá, solamente agüita es lo que estamos tomando aquí y con eso nos estamos manteniendo. Se le ha hecho extensiva una invitación a los señores de la Cruz Roja y también a los señores del Ministerio de Salud para que nos den la ayuda necesaria en caso que sea
útil en ese momento. También mostraron féretros que a su criterio representa a sus colegas que partieron sin su pensión aumentada. Bueno, los ataúdes representan los 286 muertos jubilados esperando que nos paguen nuestro dinero. Informó Adriana Méndez. Cordiales saludos a los televidentes del noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, y a los amables oyentes de Ecuador Radio a través de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Está con nosotros este miércoles la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Vamos a hablar de unos temas vinculados con el área que le compete y que ha venido trabajando incansablemente, como es desde la aplicación del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, hay la figura del femicidio. Conocemos que desde esa fecha se han cometido 343 femicidios en lo que va de este año, 32. ¿Cómo opera el ministerio para entregar el bono a los huérfanos de femicidio? Ministra, buen día. Gracias, Miguel. Un saludo muy cordial también a todos los oyentes. En primer lugar, el bono para los huérfanos de víctimas de femicidio es una medida de protección social, ¿no? Es decir, está enmarcada dentro de los mecanismos que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social para proteger con ingresos a ciertas condiciones de extrema vulnerabilidad o pobreza. Entonces, el señor presidente de la República en este año, en marzo, emitió un decreto ejecutivo a través del cual dispone que el ministerio ponga en práctica este bono. Este bono tiene como finalidad justamente... ¿De cuánto es el bono? Bueno, el bono es variable porque depende de... ¿Las condiciones de los huérfanos? Sí, existe una tabla similar a la tabla de pensiones alimenticias. Se usó el mismo criterio porque no había otro criterio, otra referencia para establecer el bono. Entonces, este bono está ligado con la tabla de pensiones alimenticias y, claro, tiene, digamos, su ejecución es hasta que cumpla 18 años el niño, la niña o el adolescente que fue víctima indirecta de este terrible suceso que es el femicidio. Entonces, una de las tiene varios elementos de este bono, ¿no? Uno de ellos es que la sentencia esté ejecutoriada, porque efectivamente el tipo penal, digamos, se precisa en el año 2014 el femicidio, y de ahí en adelante, como ha ocurrido, efectivamente son 343 casos, muy notable el año 2017, donde hubieron 103 casos, y en lo que va de este año estamos ya en 32 casos, de acuerdo al grupo de estadístico que existe conformado para identificar la estadística sobre femicidio. Ministra, de los 343 casos desde el 2014, ¿cuántos han recibido sentencia? La sentencia ejecutoriada, estamos aproximadamente hablando de 102 casos. Uno de los cuestionamientos que existe... Un 30%, sí, el resto espera sentencia. Es correcto. Lo que pasa es que, claro, uno de los cuestionamientos que existe en varias organizaciones de la sociedad civil, el otro día yo escuchaba, es que debería, digamos, asegurar este bono no solamente cuando la sentencia esté ejecutoriada, sino también cuando haya la Fiscalía promueva, inicie las primeras acciones de imputación del tipo penal. Sin embargo, lo que estamos tratando es justamente de ajustar este mecanismo para las personas, para los niños, niñas y adolescentes en los cuales ya el tipo penal ha sido establecido, porque sería complicado y complejo también para las familias que van a recibir, porque mire, buena parte de los niños se quedan con las abuelas, con las tías, básicamente, con los tíos. Ahora, yo de lo que he visto en los primeros 20 casos que ya fueron adjudicados y los más de 88 que están en proceso y se adjudicarán ya a mediados de este mes, he visto que la mitad de los niños, Miguel, y los adolescentes, vienen de familias en situaciones de extrema pobreza. Es decir, al menos en estos primeros 20 casos, el registro social puntuaba 12, 15 puntos. Significa esto que las personas eran realmente extremadamente pobres, ¿no? Y la otra mitad solamente pobres. Este es un dato que
personalmente yo creo que a todos nos tiene que llamar la atención por, de alguna forma, el asocio que tiene este tipo de delitos en situaciones de extrema vulnerabilidad para las familias. Entonces, estos niños se quedan al cuidado. Uno de los elementos es también que cuenten con un representante legal. Sin embargo, sí, ministro. Sí, no, decía que sin embargo estamos haciendo una reforma al decreto ejecutivo para facilitar. Por una parte vemos que en general entre los ecuatorianos y ecuatorianas no es común que se establezca una representación legal cuando la madre ha muerto o incluso el padre está privado de la libertad o se ha suicidado. Entonces, en ese caso estamos pidiendo que solamente se identifique al cuidador que permanece con el niño para eliminar esa barrera legal. Se mantiene sí lo de la sentencia ejecutorial. Ministra, es importante auxiliar a gente de escasos recursos con este bono para los huérfanos víctimas de femicidio. Sin embargo, ¿se trabaja también en la parte psicológica para rehabilitar a esos niños? Claro, al mismo tiempo hemos identificado dentro del MIES un programa de atención directo para las víctimas que incluye el apoyo psicosocial, etcétera. Ahora es interesante decirle que hemos tenido que enfrentar varias dificultades para poder ejecutar este bono. La una es que en las sentencias en general, claro, se centran en la víctima, pero no hacen referencia al contexto de las familias, ¿no? Siendo como son la mayor parte, el 68%, digamos, son mujeres jóvenes que tienen de 1 a 3 hijos. Entonces, no se involucra, digamos, el contexto general de la víctima y ha sido complejo, bastante complejo. En primer lugar, identificar los casos que ya tuvieron sentencia ejecutorial. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional coinciden en relación a las cifras. Es decir, yo creo que hay que afinar el sector justicia en el país. Es grave. Se entiende que debería estar en línea con los mismos datos, porque además en lo penal se articula. La Fiscalía formula los cargos, los jueces administran justicia y el Consejo de la Judicatura registra eso. Bueno, nosotros ya para poder aplicar, porque también había mucho cuestionamiento de general organizaciones de la sociedad civil que decían, bueno, ¿por qué no se pone en ejecución? Porque justamente tuvimos que afrontar este problema de la falta de consolidación de información, de la casuística que ya ha sido resuelta. ¿Y quién coordina esto? Bueno, en este caso hemos hecho un acuerdo con el Consejo de la Judicatura para que nos envíe la información, porque alguien nos tiene que enviar la información respecto a las sentencias ejecutoriadas. Ese fue uno de los mayores problemas y, como le digo, en el proceso, Miguel, no necesariamente está incluido el contexto de los elementos de las familias de las víctimas, es decir, hemos acudido al Ministerio de Gobierno, el propio MIES, etcétera, para poder identificar a los hijos e hijas y al mismo tiempo identificar con quién se quedaron los niños y las niñas, porque al mismo tiempo en este cuerpo legal, cuando hay una sentencia, no necesariamente se dispone el cuidado de los niños. Yo creo que ahí son elementos que los jueces tienen que revisar, porque a la par que sentencian, digamos, a la par que deciden el reproche de la sociedad. Una es la acción punitiva, pero otra es la rehabilitación de los chicos. Exactamente, entonces deberían en su sentencia establecer un mínimo de elementos que se refieren al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, porque como estoy diciendo, cerca del 70% de las víctimas de femicidio son mujeres, digamos, cuyas personas que mantienen una relación afectiva con ellas han sido tan violentos que terminó en esta espiral de muerte de la víctima. Pero son mujeres jóvenes que tienen hijos e hijas. Incluso hay casos donde hay 5 hijos, por ejemplo, 5 hijas. Entonces son elementos que tienen que considerar para facilitar. Primero, mejorar los sistemas de información respecto a las sentencias ejecutoriadas y segundo, mejorar realmente el contexto familiar de la víctima para poder proceder con mayor agilidad. Ministra, usted que se ha preocupado no solo hoy, sino desde mucho antes de los problemas de violencia, ¿cómo están la violencia intrafamiliar, el tema de los niños, las niñas, los embarazos de adolescentes? Bueno, algunos datos generales, ¿no? Nosotros en el año 2017 ya se presentaron, la Fiscalía tenía cerca de 14,000 denuncias sobre violencia, ¿no? Y buena parte estaba relacionado con delitos sexuales. Es decir, si nosotros entendemos que en este país, de acuerdo a la encuesta de relaciones familiares y violencia de género, ya nos dice esa encuesta en el año 2012, ya mismo salen los nuevos datos, que 4 de cada 10 mujeres se atenta contra la integridad sexual y realmente 4
4 de estas son adolescentes, son menores de edad. Solo en la parte sexual, porque la violencia de todo género está más del 6 de cada 10. Sí, por eso, Miguel, 3.300 casos tuvo el Ministerio de Educación, justamente reportados en el año 2018 sobre violencia contra la integridad sexual. ¿Y todos están judicializados los 3.300? No necesariamente. Es decir, a ver, yo creo varias cosas, ¿no? Pero lo más grave es que quede en impunidad, no haya castigo, no haya seguimiento de estos casos. Justamente eso, cuando hay impunidad se alienta. Es decir, la conducta no para, sino que justamente se alienta. Ahora, en el marco del Acuerdo 2030, porque así se denomina, yo he reflexionado mucho. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, yo digo, que es un resultado de la década anterior, es esta mirada de judicializar absolutamente todo. Es decir, es correcta la judicialización, porque este tipo de delitos son simplemente inadmisibles para la sociedad ecuatoriana, ¿no? Pero al mismo tiempo teníamos que haber trabajado muchísimo en la prevención. Yo creo el hecho de no habernos ocupado adecuadamente de las cifras sobre violencia en esta última década en particular. ¿El Estado tendrá concentrados los datos de violencia o se siguen saliendo incluso de observatorios? Siguen saliendo de observatorios de la sociedad civil, por ejemplo, respecto a los femicidios, sí hay una discrepancia entre las organizaciones de la sociedad civil y lo que el Estado ecuatoriano ha sentenciado. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil se habla de cerca de 700 casos desde el 2014 a esta fecha. Entonces, lo que yo quiero plantear es que el haber judicializado todo, el creer que la única respuesta para la violencia fue la judicialización. Sin hacer prevención. Correcto. Entonces, el hecho de no haber trabajado sobre las cifras en cuanto a la política social, no solamente la política penal, es decir, yo creo que ese es otro elemento. Estoy hablando de la política social. El país se quedó sin respuestas ante la violencia, Miguel. Es decir, procesos que se habían iniciado especialmente en el año 2003 con el Código de la Niñez y la Adolescencia y en 2018 la Ley de la Violencia contra las Mujeres, las Niñas y Adolescentes. ¿Qué es lo que sucede? El Estado ecuatoriano se quedó desprovisto de capacidad de política pública para trabajar la prevención, porque la respuesta no puede ser... Lo que se dice el populismo penal, la sanción, la acción punitiva, que es importante, pero ¿qué de la prevención? ¿Qué está haciendo el Estado? Bueno, ahora estamos trabajando primero en restablecer estos organismos que prácticamente se quedaron inactivos, porque la respuesta tiene que ser local. No, es decir, la violencia, la víctima está ahí en un lugar determinado, en un territorio determinado, no es una cuestión etérea. Entonces se precisa reactivar estos consejos, estas juntas. Ahora, eso implica la interacción con los gobiernos autónomos descentralizados. Sí. De los 221, ¿cuántos tienen oficinas? ¿Cuántos vienen interactuando? Cerca de 170, ¿no? Pero todavía faltan por constituir, como estamos diciendo, cerca de 50, 60 de estos organismos. Lo que sucede es que estos organismos quedaron inactivos. La capacidad de los gobiernos locales para señalar o para establecer estas políticas y asignar recursos fue nula. Entonces prácticamente, no quiero decir que se desmantelaron, pero la palabra que he estado utilizando es quedaron inactivos, sin ninguna repercusión, sin ningún objeto en los últimos años, a menos que fuera la resolución de casos. Yo lo que creo es que el país entró en esta mirada de judicializar absolutamente todo. Entonces se pensó que la respuesta judicial y el hecho de haber tipificado, pero ya se venía trabajando desde el año 2007 en la tipificación de estos delitos sexuales, especialmente contra menores de edad. El hecho de haber, encontrado como única respuesta la respuesta penal, sí fue una omisión del Estado ecuatoriano en los últimos años, no haber trabajado en las políticas de prevención. Entonces lo que hemos estado discutiendo es que, por ejemplo, hay que trabajar mucho en lo que son las parentalidades positivas, es decir, la capacidad de disciplinar dentro de la familia, pero disciplinar, con los valores adecuados, es decir, no podemos usar siempre la fuerza contra los niños, las niñas y también en las relaciones entre las parejas. Entonces, en ese sentido... ¿Hay algún plan cómo se está impulsando la prevención desde el Estado, ministro? Estamos trabajando, básicamente en una primera línea que es el trabajo con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Esto, el vicepresidente decía el otro día esto en Santa Elena, me parece, y decía efectivamente, ¿no? La relación con los medios de comunicación fue muy conflictiva. Más bien este es un momento de escucha mutua y de poder, asociarse para temas que son de interés nacional. La idea es comunicar a través de los medios masivos, la radio básicamente, sobre este tipo de medidas de conformación de otro tipo de parentalidades. Claro, los medios se abren
pero el Estado, el gobierno tiene que tomar la iniciativa para hacer campañas muy puntuales. Bueno, justamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Con AER firmamos ya este convenio de cooperación la semana anterior en Santa Elena, con miras justamente a hacer una campaña amplia de difusión, porque muchas familias creen que sus prácticas de crianza son apropiadas. Como ya se ha hablado mucho, en este país está absolutamente naturalizada la violencia contra las mujeres, cuyo crimen peor es justamente el femicidio, y está también naturalizada la violencia contra los niños, es decir, es parte de nuestra forma de criar, de establecer relaciones entre las parejas, y eso es justamente lo que hay que cambiar, eso es exactamente, y para eso es lo que estamos trabajando, toda esta línea de comunicación, y en el caso del MIES, fíjese que tengo un trabajo muy interesante con cerca de 400.000 familias, trabajando la prevención de la violencia sexual, que ha generado muchísimo interés entre las familias. En donde también tiene que haber educación y prevención. Sí, tiene que haber educación y prevención, esa es una línea de respuesta sustantiva y al mismo tiempo en este acuerdo nacional establecimos por primera vez, mire, una comisión mixta entre los operadores de justicia, el MIES y la Secretaría de Derechos Humanos para por primera vez dialogar sobre los casos justamente de violencia sexual que las víctimas no encuentran. Un tabú, ¿no? Sí, pero además las víctimas no encuentran respuesta en la justicia con los tiempos y la celeridad que requiere. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, en el noticiero El Comercio TV, a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, en las radios Platinum FM y Radio Quito, continuamos este diálogo. Muy buen día. Vamos de vuelta a nuestro país, especialmente a la ciudad de Quito. La concentración deportiva de Pichincha dio a conocer la evolución en la salud de los nadadores afectados tras haber usado una de las piscinas en el sector de Miraflores. Al momento, los deportistas ya habrían sido desentufados, ya que estarían respirando de forma natural. Veamos. A través de un comunicado oficial, la concentración deportiva de Pichincha dio a conocer el estado de salud actual de los nadadores que resultaron afectados después de haber hecho uso de una piscina en el sector de Miraflores. Según el comunicado, la nadadora Selena R. presentaría un proceso de evolución muy favorable en sus pulmones. Ya no estaría conectada a tubos de respiración artificial. Sin embargo, se mantendría con oxigenoterapia por mascarilla y en permanente observación. Con respecto al deportista Isaac A., su estado seguiría siendo delicado, ya que se encuentra en observación permanente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín. De acuerdo al reporte médico, su evolución en pulmones es favorable. Por otro lado, el nadador Matías W., él se encontraría consciente y estable. Fue desentubado el pasado viernes 30 de agosto, ya que logra respirar de forma natural gracias a las respectivas terapias físicas y respiratorias, a las cuales ha respondido favorablemente. Por su parte, el deportista César D., el domingo pasado 1 de septiembre fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal dentro de la casa de salud para su respectiva recuperación. Con respecto a las deportistas Katy T. y Micaela B., ellas fueron dadas de alta y se encontrarían ya en sus respectivos domicilios recuperándose por completo. Al finalizar el comunicado, la concentración deportiva de Pichincha menciona que en permanente comunicación con los padres de familia y equipos médicos continúan apoyando y monitoreando la recuperación de los deportistas, informó Patricia Aldaz. Y al sur del Ecuador existe un pueblo mágico, se trata de Zaruma, una ciudad ubicada en la provincia de El Oro. Un paraíso cultural, arquitectónico y gastronómico digno, por supuesto, de conocer. Zaruma es una de las ciudades más antiguas del Ecuador. La sultana de la provincia de El Oro es también patrimonio cultural de nuestro país. Sus viviendas con bellas fachadas que se asientan sobre suelos que esconden metales preciosos hacen de este lugar un paraíso cultural y arquitectónico. Zaruma es una ciudad absolutamente antigua, patrimonio del Ecuador, está aquí desde el periodo de integración y vinculada permanentemente al tema aurífero. La colorida arquitectura de sus casas y el aroma del delicioso café zarumeño, que se percibe en sus empinadas calles estrechas, son perfectas para tomar un paseo. Cada casa que usted ve era antiguamente una mina y las calles no eran otra cosa que las que son ahora, eran caminos
para que las asémilas transiten por allí y los seres humanos también, conectando los trabajos con las diferentes minas. Y la arquitectura que usted ve ahora es una arquitectura más bien republicana, de influencia neoclásica, vernácula, que se desarrolla a finales del siglo XIX. Toda la estructura es de Guayacán. Zaruma es una ciudad minera y la actividad aurífera influye en la cotidianidad de sus habitantes. Toda la cultura de Zaruma gira alrededor de la minería. Nuestra comida, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de conversar, de sentir, de significar. Y hay un platillo que es famoso en todo el Ecuador, pero que nació en Zaruma. Se trata del tigrillo, el plato típico de esta zona que se sirve con una taza de café de altura cosechado a 2.500 metros, cuyo aroma ha traspasado fronteras. Antiguamente se lo hacía el plato como un desayuno sostenido para los mineros que hacían sus arduas labores mineras durante la jornada de trabajo. Consta de verde, huevo, queso revuelto, un toquecito de leche. El nombre del tigrillo se da ya que normalmente es el verde asado. Se lo majaba y daba esta forma de un color igual al felino conocido como tigrillo. Zaruma conserva una invaluable riqueza histórica y arquitectónica que convierten a este lugar en un pueblo mágico para visitar, informó Carolina Cuenca.